Bienvenidos a Cómo Comemos los Argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición, un programa dedicado a algo tan importante como es los alimentos y la salud. Y justamente hablando de alimentos, una gran parte de los alimentos que consumimos están elaborados en algún lugar. Nosotros decimos procesados. Para hablar de eso, estamos acá con una experta en procesamiento de alimentos, la doctora Susana Sokolowski, a quien primero, por supuesto, agradezco por la presencia acá. Y sé que más allá de tu experiencia y conocimiento personal, profesional, actividad docente, etcétera, también tenés una representatividad institucional donde nosotros solemos decir así en forma quizás un tanto de confianza, ¿no es cierto?, los tecnólogos. O sea, toda esa generación de profesionales que se han formado en lo que es las ciencias de los alimentos. Bueno, ante todo, gracias Edgardo por permitirme participar del programa. Realmente una enorme oportunidad para explicar qué son los alimentos procesados y también porque es súper importante saber que los profesionales que trabajamos dentro del campo de los alimentos somos de muy variados orígenes. Tenemos una enorme cantidad de ingenieros en alimentos, doctores en química, tenemos físicos, microbiólogos, y un sinnúmero de expertos en packaging, obviamente la gente del área de mercadeo y por supuesto también nutricionistas que colaboran en la generación de estos alimentos procesados. Bueno, por eso creo que hablar de ciencias de la nutrición, ciencias de la alimentación resume un poco mejor porque es algo que abarca gente muy variada, es justamente un alimento. Todo lo que hace falta para prepararlo. Ahora, ¿a qué le llamamos alimento procesado? Bueno, eso es muy bueno discutirlo. Fíjate vos que un alimento procesado es algo tan sencillo como una manzana seleccionada, lustrada y puesta dentro de una bolsita en el supermercado. O una lechuga u hojas verdes con mínimo procesamiento, envasadas en un foil de plástico, cerradas con una atmósfera inerte y vendidas en el estante de un supermercado. Hasta algo tan complicado como, por ejemplo, algo que requiere equipamiento, como por ejemplo una leche aséptica en un envase de tipo UHT. O sea que puede haber, yo escuché la palabra mínimo procesamiento, puede haber muy poquitos pasos que se hagan en algún lugar y en cambio puede haber otros que son muy complejos y propios del desarrollo. ¿Y cuándo nace esto de empezar a procesar los alimentos? No sé por qué tiene la sensación de que es algo modernoso y de ayer. Yo tengo entendido que no, pero nadie mejor que vos para contarnos de dónde empieza la cosa. En realidad a nosotros nos encanta decir que la ciencia de los alimentos es la primera ciencia que existió. Desde el momento en que el hombre prehistórico cocinó una presa que obtuvo de la caza, procesó el alimento. Para nosotros el alimento procesado comienza hace muchísimo tiempo. Solamente pensar que en la antigua Grecia, por ejemplo, los 3 alimentos preferidos, que eran los panes, el aceite de oliva y el vino, son realmente alimentos que transforman materias primas perecederas, que duran solamente una estación o que son prácticamente incomibles, como el grano entero, en alimentos deliciosos, nutritivos y que pueden conservarse con el tiempo. Se guardan. Me encantó el ejemplo, porque pan, aceite, vino. ¿Quién puede decir eso es un alimento que nació de la tecnología del hombre? Es como que fue un desarrollo natural, espontáneo. Sin embargo, eso era técnica. Había que saber hacer absolutamente, las cosas. Sí. El desarrollo de la vitivinicultura, la elaboración del vino, de las distintas bebidas alcohólicas, es una ciencia y un arte y realmente existe desde tiempo de la Biblia. Qué genio el que desarrolló y descubrió no sé qué el vino, pero no importa. Qué bueno, genio. fue con el tiempo que se fue mejorando. De hecho, si uno piensa hoy, cómo se elabora hoy, han habido nuevas adiciones, digamos, de tecnología a la elaboración, pero prácticamente uno puede todavía hacer vino como en los tiempos de antes, o sea, y de hecho se hace. Hay cosas que podemos considerar un poquito más procesadas de un modo industrializado que no sean las que hoy conocemos, las que empezaron antes. ¿A quién se le ocurrió por primera vez empezar a, vamos a usar la palabra común, fabricar alimentos? Bueno, de hecho la cocina es una manera de elaborar alimentos procesados. O sea, cocinar es procesar alimentos, pero digamos que a quien se le otorga el nombre de ser el que comenzó la elaboración industrial de alimentos es Nicolas Appert,
200 años atrás, en el 1806, él escribió sobre el procesamiento que se lograba cuando se esterilizaban conservas dentro de un envase de vidrio y se tapaba estéril. A tal punto que hay también menciones muy simpáticas de diarios de la época, donde el escritor canta loas por el hecho de que ha logrado fijar las estaciones adentro de una botella de vidrio, ¿no? Eso me suena a la mermelada. Y la mermelada casera en realidad es un alimento procesado. Es un alimento procesado. De hecho, nosotros en la cocina, los chefs, la alimentación gourmet es una demostración clásica del procesamiento de alimentos. O sea, cualquier proceso que involucre, ya sea fermentación, calentamiento, conservación, enfriamiento, atmósfera inerte, empacado o envasado de cualquier tipo, es un procesamiento de un alimento. Y eso diría que prácticamente si vamos a un lugar donde compramos habitualmente la comida, como el supermercado, la mayor parte de lo que podemos comprar en general tiene algún grado de procesamiento, en su envase, en su transformación. Yo hay un tema que creo que le podemos dedicar unos minutos más luego a continuación, que me parece muy importante, que es la gente a veces puede dudar respecto a la seguridad que le da un alimento procesado. Pero transitando hacia ese camino, ¿qué tipo de presentaciones son las que más se ven por parte de la industria? ¿Qué tipo de envases son los más frecuentes y qué tipo de procesos son los preferidos? Bueno, digamos que nosotros tenemos una enorme variedad de procesos industriales que permiten fabricar alimentos estables y inocuos. Eso para la industria de alimentos es fundamental. Hay una tendencia actual bastante difundida a comer natural, tal como sale de la planta, y obviamente sería buenísimo que todo el mundo pudiera comprar o usar alimentos, vegetales o frutas que plantó en su jardín. Pero hoy día me parece que es muy difícil. El mundo no alcanza. Me quedo con la pregunta. Mencionaste inocuidad o seguridad, que realmente el alimento hace bien y no hace mal, que son dos cosas distintas. ¿Qué te parece si lo resumimos luego de una pequeña pausa? ¿Cómo no? Acá en Cómo comemos los argentinos. ¿Querés llegar rápido a tu peso ideal? Toma Metabolic Cla, un suplemento dietario con ácido linoleico conjugado, que te ayuda a reducir grasas y aumentar la masa muscular con solo sumarle una caminata diaria de 30 minutos. Metabolic Cla, encontralo en la farmacia de tu barrio. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Alimentos procesados es lo que hoy estamos tratando acá en Cómo comemos los argentinos. Recién charlábamos sobre la manera en la cual ha crecido la población mundial, que no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho y encontrado la forma de hacer alimentos para semejante cantidad de gente. Es decir, hoy para que el mundo no sufra hambre tenemos que encontrar la manera de ser más y más productivos. Y eso lo logramos justamente con tecnología. O sea, no tenemos que pelearnos con la tecnología, es lo que nos permite hoy estar vivos, ¿no es cierto? Exactamente. Me gustaría ampliar sobre eso. Es importante saber que solamente hace 250 años en el mundo habitaban 750 millones de personas. Hoy, en el 2012, viven 7.000 millones de personas, un número casi por 10. En los últimos 50 años, los países subdesarrollados han duplicado su población, la Argentina incluida, del año 1950 con 17 millones al 2012 con 41 millones de personas.
y mientras tanto los países desarrollados han mantenido casi estable su población. Así que, sabiendo que dentro de escasos años, en el 2050, el número de habitantes en el mundo entero va a ser de 9.000 millones de personas, realmente la tecnología es indispensable para garantizar que haya alimentos para todos. Sin ninguna duda. Ahí surge entonces la otra, sin duda, ¿qué es? ¿Y son seguros? O sea, ¿qué sabemos sobre la certeza de que los alimentos, en sus distintas formas de procesamiento, lleguen bien y no dañen nuestra salud? Eso es muy importante, Edgardo. Los alimentos procesados y digamos todos los alimentos en general se preparan, se fabrican, se envasan, se etiquetan de acuerdo a normas que son globales. Y para eso existe el Codex Alimentarius, que es un órgano que depende de la Organización Mundial de la Salud, que es un compendio de normas, regulaciones alimentarias, que además fijan las condiciones bajo las cuales las dosis, los niveles de uso, en los que se pueden usar los aditivos alimentarios que son utilizados en los alimentos procesados para múltiples funciones, ya sea conservación, exaltación de su sabor dulce, mejora de su color, estabilización de emulsiones como la mayonesa, etc. Susana, yo sé que sos experta en temas regulaciones, con lo cual quiero aprovechar para preguntarte algo que va un poquito más allá de la letra en sí de las regulaciones, ¿no? En general, ¿cuál es tu sensación? ¿La comunidad cree en lo que se dice y en los procesos que las autoridades usan para regular y controlar los alimentos, o se descree de eso? Yo creo que se descree. En realidad, lo que la población ve es el etiquetado nutricional, que está vigente en la Argentina hace relativamente poco. Y esa es la cara de la regulación frente al público. En realidad la gente a veces se pregunta, y aún mismo los legisladores, que muchas veces están pidiendo cambios en el etiquetado por desconocimiento que en realidad hay una ley supranacional que depende de Mercosur, que es la que fija las normas de etiquetado, que es la que fija las ingestas de referencia de nutrientes que hacen que uno considere viable bajar la sal porque hay una recomendación de reducción de sodio, o que hay que anular las grasas trans porque hay un acuerdo sobre reducción. En tu experiencia, ¿la industria respeta las regulaciones? ¿Hay alguna forma de controlarla? Sí. Contame qué es lo que pasa en la realidad. En la realidad, la Argentina tiene un proceso de inscripción previa de cualquier alimento que va a ser lanzado al mercado. Es decir, cuando uno decide innovar y lanzar un nuevo producto al mercado, o aun cuando decide cambiar el sabor de un helado que está envasado, debe ir a las autoridades del Instituto Nacional de Alimentos a pedir un registro nuevo. De modo que la Argentina es uno de esos países donde innovar sobre la marcha es imposible. De modo que está garantizada la seguridad de lo que se vende por cuanto se ha inspeccionado la formulación y el etiquetado del alimento previo al lanzamiento del alimento. Podríamos decir que si un alimento está autorizado, es de consumo seguro. Si se autorizó es porque se miró todo y podemos confiar que esas regulaciones no solamente son invento de alguna autoridad local, sino que son consensuadas en el mundo. Absolutamente. Ahora, ¿cómo separamos eso de la fiscalización? O sea, yo compro desde una lata de arvejas hasta un envase de leche. ¿Cómo sé que eso que estuvo bien autorizado luego se mantiene a lo largo del tiempo? ¿De quién depende eso? Bueno, depende, el ANMAT es responsable por la fiscalización de la venta de alimentos. El ANMAT recibe también denuncias en el caso de que exista algún peligro latente en la venta de ese alimento, y debería haber también un control sobre la enorme cantidad de alimentos informales que se venden aún en los kioscos. Aún hoy se venden alfajores de maicena envasados en celofán sin marca. Y ahí está mucho más el problema, o en, obviamente, la comida rápida vendida en un kiosquito en la calle. Ahí rescato algo, o sea, el Estado controla la autorización, fiscaliza, y realmente lo hace, a mí me consta que realmente se hace, pero quizás estamos dirigiendo la atención hacia el alimento más seguro que hay, que es el que proviene de una industria confiable, bien estructurada, con profesionales serios, con buenos tecnólogos, etcétera, y nos estamos dejando de ver alimentos que quizás no parezcan tan procesados porque son caseros entre comillas, y que sin embargo pueden estar no solamente elaborados en un ambiente inadecuado, sino con ingredientes, con técnicas que no son las más apropiadas. Y que tengo entendido que esa, llamémosle comida informal, por ahí puede pesar muchísimo, no sé si tanto
como el canal formal de empresas serias, controladas, pero pesa muchísimo. Es decir, yo este es un argumento que a veces uso mucho con las personas que me consultan. En lugar de poner tanta atención al producto serio, de la empresa seria, que se cuide, que es fiscalizada, ponga más atención a la que compra en la esquina de su casa, que es la que nadie autorizó, nadie controló y que probablemente la persona que lo hace, con incluso la mejor de las intenciones, tampoco conoce ni le preocupa demasiado qué es lo que está poniendo o dejando de poner. Bueno, eso es típico en la Argentina, se ve mucho en los pueblos del interior, se ve mucho también en la costanera argentina, en los cruces de vías con los cubanitos de dulce de leche, se ve, digamos, en varias partes del país. Esa es la parte del procesamiento que mucho quizás no nos gusta. Pero recién dejaste ahí también otro tema que me parece rescatable para profundizar un poquitito más. Usted la palabra aditivo, o sea, cosas que se le agregan con una finalidad determinada. ¿Me vas a contar ahora qué son los aditivos y cómo pueden o no influir en nuestra salud? Sé que es el tema más controversial de todo. Ahora, después de una pequeña pausa, acá en Cómo comemos los argentinos. Hay un nuevo camino para alcanzar tu peso. Llegó Lisopresol, el primer suplemento con Idealgi que ayuda a reducir la asimilación de carbohidratos y grasas, estimular el gasto calórico y generar sensación de saciedad. Probá Lisopresol, para que tu esfuerzo se note. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. La técnica llegó a los alimentos y cada vez más y más sofisticada. Una de las cosas que uno empieza a ver que se le pone a un alimento con alguna finalidad determinada es lo que solemos llamar un aditivo. ¿Qué cosas son los aditivos? Los aditivos alimentarios, que están regulados por el Codex Alimentarius, y esa regulación está vertida en el Código Alimentario Argentino, que es la versión nacional de regulación alimentaria, son sustancias que se agregan a un alimento sin el ánimo de nutrir, es decir, no son macronutrientes, y que se agregan con la finalidad de cumplir una función específica. ¿Por ejemplo? Decir, conservar, darle color, exaltar su sabor, endulzar, como los edulcorantes no calóricos, estabilizar una emulsión, asegurarse que no se separe, digamos, una crema batida. Cosas esenciales, porque como la comida a veces entra por los ojos, si no estuviera el color probablemente no sería tan atractiva. Pero el conservante es básico, porque hablábamos de distribuir alimentos, guardarlos, comercializarlos. A todos nos encantaría por ahí comer todos los días de nuestra huerta, pero la realidad es que la mayor parte de la población vive en un departamento, no en una huerta. Exacto. Por lo tanto, no podría hacerlo, y sí puede hacerlo cuando el alimento dura 3 meses, 6 meses, 1 año o quizás más. O sea que a los conservantes no hay que verlos como una cosa química rara que nos puede hacer mal, sino que en general son la forma en la cual hemos posibilitado que lleguen a nuestra mesa. Bueno, Ricardo, fíjate que la conservación, la preservación de alimentos existe de la época en que el gaucho o el indio salaba su carne, hacía el charque para asegurarse que iba a tener carne en épocas en que no hubiera caza. La sal es un método típico de conservación, pero hay otros que tienen que ver con el packaging o que tienen que ver con el modo de procesamiento. Por ejemplo, el enlatado no lleva conservantes químicos, es solamente un proceso de esterilización en una lata. Lo mismo para los envases asépticos. La leche envasada en envases UHT no tiene ningún conservante químico y solamente es el proceso de esterilización y envasado. La leche pasteurizada es el clásico
ejemplo. Y además súper interesante, porque el proceso es en teoría muy sencillo, es un golpe de calor. Es un golpe de calor que por supuesto le valió el reconocimiento a Pasteur. Excelente. 150 años atrás solamente. Fue en 1864 cuando Pasteur describió la influencia que los golpes de calor o el calentamiento corto, en tiempos cortos y rápidos, tenía sobre los microorganismos que dañaban los alimentos. Exacto, sin afectar la calidad de la leche, sin afectar su sabor, sus propiedades. Y hablando justamente de componentes, en este caso no los podemos llamar nutrientes porque no cumplen una función básica, pero son parte de nuestros alimentos. ¿Qué se está haciendo hoy día para mejorar esos alimentos con vistas a la salud? Es decir, para que nos den algún beneficio probado para la salud, más allá de ese valor nutricional clásico, que no de calorías, por ejemplo. Bueno, tenemos en en el amplio espectro, en la vasta selección de procesos y productos, tenemos, por ejemplo, categorías nuevas. Los edulcorantes no nutritivos han permitido hacer alimentos para diabéticos que no contienen hidratos de carbono, azúcares digamos que rápidamente aumentan la glucemia. Tenemos alimentos llamados funcionales, aunque nuestra legislación no tiene definición de funcionales, que son aquellos que tienen agregados componentes alimentarios, no necesariamente nutrientes, por ejemplo fitosteroles, que permiten reducir el colesterol sérico con una repetición de conducta alimentaria consumiendo el alimento que contiene los fitosteroles todos los días. O sea, son ingredientes funcionales agregados a los alimentos con el ánimo de generar un alimento que tiene un beneficio adicional sobre la salud, más allá de su capacidad de nutrir. Claro, ese creo que es un excelente ejemplo. O sea, el fitosterol es una sustancia presente en vegetales. Yo lo llamo, si me disculpa acá nuestra estimada audiencia la expresión, una especie de colesterol trucho. Es decir, que se parece mucho, pero no es lo mismo. Bueno, es un esterol vegetal. Ahí está. Entonces compite contra el colesterol y finalmente permite que, exactamente, no se absorba tanto del colesterol, tanto el de la alimentación como el que producimos nosotros mismos. Y eso es lo que llamamos, no sé cómo sería la denominación de funcional, casera, industrial, porque efectivamente no está en la legislación como tal. Claro, pero sí tenemos, no tenemos la definición de alimento funcional, pero sí tenemos en la Argentina desde el año pasado, desde el 18 de noviembre del 2011, tenemos una disposición del ANMAT que permite hacer proclamas de propiedades saludables sobre un alimento o un suplemento dietario. Es decir, nosotros llamamos por derivación alimento funcional aquel que lleva una proclama saludable. Ahí está. O sea que si un alimento ofrece, cuando dices, obviamente es la etiqueta, la propaganda, etcétera, dice que tiene algún beneficio para la salud, podríamos decir que sería un alimento funcional. Y tal como decís, hace muy poco que la Argentina ha regulado ese tema. Me imagino que los productos se irán incorporando poco a poco y harán toda su actualización en los próximos años, pero en principio tenemos ya un marco que define qué se puede decir y ahí vendría ya la pregunta, ¿qué hace falta para poder decir que hay un beneficio? ¿De qué manera se prueba? ¿De qué manera se prueba? Esto es muy interesante. Primero hay que hacer una salvedad. En la Argentina, hoy como están las cosas, pueden hacerse proclamas de propiedades saludables, o en inglés se llaman health claims, solamente en la publicidad de los alimentos o en las propagandas, dicho de otra manera, pero nunca en los envases. Al día de hoy no está permitido escribir proclamas de declaraciones saludables en los envases de los alimentos. Creemos que en un futuro, y así como lo hace Brasil o Chile o Colombia, se admitirá. Hoy por hoy hay que pasar por una evaluación de una comisión ad hoc creada para inspeccionar lo que se declara, y la idea es que deben someterse a esta comisión evaluadora todos los estudios científicos que existen y que hayan sido evaluados por cuerpos científicos, es decir, un solo estudio no sirve, tienen que haber sido evaluados por cuerpos científicos tales como la Autoridad Sanitaria Europea, la FDA, o cuerpos que hacen una evaluación exhaustiva de la información científica sustancial
que sostiene la validación de esa proclama saludable. O sea que desde hace muy poquito, para que en la Argentina pueda decir baja el colesterol o es bueno para sus defensas, tengo que tener ensayos clínicos, los tiene que evaluar una comisión científica independiente y hacer su recomendación. Vamos en buen camino, o sea, esto creo que puede transmitir un poco más de tranquilidad. Pero además de la tranquilidad, para tener alguna nota de color o de sabor, ¿qué cosas nuevas hay en el procesamiento de alimentos? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer cosas, además de mejores, más ricas? Bueno, eso es fantástico hoy en día, porque hasta tenemos cocineros especializados. Yo hace poco, en el mes de junio, voy todos los años, en una feria, un congreso que se hace de tecnología en Estados Unidos, y me encantó ver cómo se van uniendo los chefs que cocinan, los grandes chefs de Las Vegas en este caso, presentes en este Congreso de Tecnología de los Alimentos, usando las herramientas que nosotros los tecnólogos usamos para la preparación industrial en comidas preparadas gourmet. Muy interesante ver, por ejemplo, hechos con alginatos, bolitas, platos de frutas con bolitas de gelatinas con formas perfectas, frutillitas de decoración y todo tipo de, digamos, de sensaciones visuales para un alimento que se sirve en un restaurante. O sea, eso sería algo más bien tirando a gourmet, algo bien exquisito. La cocina molecular anda por ahí con el enfriamiento con nitrógeno líquido que nosotros usamos como herramienta, introduciendo tecnología de punta en la alimentación gourmet. Es algo así como el laboratorio, pero ahora llevado a la cocina. Exactamente. Excelente. La verdad es que esto me deja con un gustito como para seguir, no sé si decir conversando o comiendo. Bueno, dejémoslo por ahora con esa invitación para seguir charlando, profundizando un poquito más sobre algo tan interesante. Alimentos procesados han existido desde siempre, el pan, el aceite de oliva, el vino, son ejemplos tradicionales. Hoy esa tecnología se ha cada vez perfeccionado más y más y hasta ya llega a la cocina gourmet. Por lo tanto, lejos de tenerle miedo a los alimentos procesados, deberíamos empezar simplemente a pensar que son la forma en la cual hoy se alimenta la humanidad. Y con este mismo discurso pensar que cuanto más y mejor alimento podamos tener, obviamente mejor será nuestra salud. Mensajes como este seguiremos viendo acá en Cómo Comemos los Argentinos.